Muy buenas noches, los saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora una vez más vamos a compartir su poderosa palabra con la guía, la administración de su Espíritu Santo. Nos conceda en esta hora sabiduría e inteligencia de lo alto para poder compartir un poderoso mensaje de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. En esta noche, hermano, hermana, lo invito a abrir la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 9. Vamos a estar meditando en esta noche. San Juan, capítulo 10, versículo 9. Los invito a compartir la palabra, a compartir este vivo que sea de bendición para cada una de nuestras vidas, allí en su hogar, en su familia. Dios va a estar ministrando y obrando conforme a su voluntad y propósito. San Juan 10:9. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en este tiempo y en esta hora vamos a estar centrados sobre todo en este versículo, en el final de este versículo que dice: y hallará pasto. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto, dice el Señor Jesucristo. En esta noche y en este momento que estamos compartiendo, vamos a estar hablando del tema hambre en la comodidad, porque las ovejas no comen en el redil. El título de este mensaje es Hambre en la comodidad, porque las ovejas no comen en el redil. Y esto es algo, hermano, hermana, joven que estás del otro lado, que quizás va a tocar nuestro corazón en nuestra vida, porque muchas veces estamos acostumbrados, según nuestro lenguaje de cristianos, evangélicos, creyentes, tenemos la idea de que al asistir a la iglesia, a los templos, a los lugares donde nos congregamos, nuestra idea primordial siempre es que allí vamos a recibir alimento. Incluso desde los púlpitos se nos ha enseñado que cuando vamos, congregamos, cuando nos reunimos, recibimos alimento para nuestro espíritu. Recibimos el alimento espiritual que nos va a ayudar a llevar una vida conforme a la voluntad y al propósito de nuestro Dios. Esto en la teoría, esto en nuestro vocabulario, creemos que es así o hemos creído que esta es la manera que Dios tiene para alimentarnos. Es reunirnos en un lugar, escuchar a alguien, predicar su mensaje, su palabra, enseñar, escudriñar, y luego nos quedamos en ese paso y decimos: ya fui a la casa de Dios, me alimenté, salí bendecido, ahora ya no tengo necesidad de alimento, y esperamos así hasta la próxima reunión para volver a ser alimentado, y muchas veces se nos ha vuelto una costumbre. Pero la realidad, hermano y hermana, si escudriñamos las Escrituras, si podemos tener comprensión de la palabra de Dios, en este tiempo vamos a ver
que el alimento no está en el redil. Las ovejas en la antigüedad, en los tiempos en que Jesús dijo esta parábola, esta ilustración, ellos tenían conocimiento de lo que era un redil, de lo que significaba un pastor y del cuidado que éste tenía sobre las ovejas. Hoy nosotros no tenemos ese conocimiento. Lo tenemos quizá en la teoría, pero no en la práctica, porque ya no se ven, al menos acá en la ciudad de Sarte, en Capital, en Buenos Aires. No somos de observar cómo se pastorea literalmente un rebaño. Ni nos imaginamos o pensamos a nuestra manera. Pero es importante conocer, hermano, y entender que en los tiempos bíblicos, en la antigüedad, en Israel, cuando la Biblia habla de redil, el redil era un lugar donde se guardaban las ovejas, como hoy lo llamaríamos quizás un corral, donde se encerraban las ovejas, y dice que el redil ese mayormente no tenía puertas. Mayormente el pastor era el que hacía de puerta. Se sentaba o se acostaba en ese espacio que quedaba abierto y él era la puerta. Cualquier animal depredador que venía a atacar el rebaño, primeramente tenía que enfrentar al pastor. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta, porque Él es el único que tiene el poder, la capacidad y toda la autoridad, hermano, hermana, para preservar y guardar nuestras vidas. Su vigilancia era constante. El pastor de noche no se iba y abandonaba el redil, sino que es cuando más estaba allí haciendo de puerta. Y es interesante, hermano y hermana, poder comprender en este tiempo que cuando llegaba la mañana, el pastor era el primero en levantarse y llamar a las ovejas. Hay un dato interesante también, que en cada redil no se guardaba solo un rebaño, sino que eran varios rebaños que se guardaban en ese redil, y al llegar la mañana se acercaban diversos pastores, y las ovejas estaban todas juntas en ese redil grande, pero el pastor las llamaba. Tenía la manera de llamar, quizás un grito, un silbido, y sus propias ovejas reconocían al pastor y lo seguían. El pastor no tenía temor de dejar las ovejas en el redil y que se mezclaran con otras, porque las ovejas los conocían bien y él también las conocía, incluso dice le ponía nombre. Qué hermosa ilustración, hermano, hermana, en este tiempo, es saber que nuestro buen pastor nos conoce a cada uno de una manera particular y personal, sabe nuestro nombre, y Él es, aleluya, el que noche y día está guardando y velando por nuestras almas. Entonces a la mañana, cuando llegaba el pastor y llamaba a las ovejas salían inmediatamente del redil. Y nosotros podríamos preguntar, ¿y por qué el pastor, si era el buen pastor, acaso no podía comprar un fardo de pasto y llevarle y que comieran en el redil? ¿Por qué el pastor no se ponía quizás a leerle un libro de recetas de comida, y después el pastor decía, bueno, ya les leí el libro, ¿entendieron? Ya están alimentadas, no necesitan nada más. Pero sin embargo no lo hacía de esa manera,
porque literalmente las ovejas necesitaban comida. No necesitaban solo oír la voz del pastor, sino dice, oyen mi voz y me siguen. Y las ovejas lo seguían al pastor porque sabían que el pastor las iba a llevar a lugares de delicados pastos. Que al oír la voz del pastor y seguirle, ellas sabían que iban a ser alimentadas, iban a saciar el hambre, la sed que habían acumulado durante toda la noche. Qué interesante, hermano, hermana, joven que estás del otro lado. Qué interesante que en este tiempo podamos comprender la palabra del Señor. Y no, con esto no estoy diciendo que esté mal congregarse ni reunirse, pero sino que no nos quedemos solamente con esa parte de llegar al redil, sino que también esté en nuestro corazón, esté en nuestro espíritu, ese anhelo, ese deseo de salir, aleluya, a ser alimentados por nuestro buen pastor, de ser guiados a delicados pastos, como dice su palabra. Hermano, hermana, muchas veces nos hemos conformado con estar encerrados en el redil. Y en el redil cuántas vidas, cuántas almas se han muerto de hambre, de sed, de presencia de Dios. Cuántos hombres y mujeres se han secado, encerrados en un redil, por no salir, por no oír la voz del buen pastor, que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quizás es más fácil para nosotros en este tiempo tener esa falsa seguridad de que estar encerrados en un lugar mucho tiempo nos va a resguardar de las artimañas del enemigo. Quizás es más fácil para nosotros encerrarnos en un instituto teológico, llenarnos de conocimiento, que no está mal, pero solamente llenar nuestra mente, de nuestro intelecto de conocimiento, pero nunca ir a la práctica. Que Dios nos ayude, hermano, hermana, en este tiempo, a oír su voz y hacer la voluntad de nuestro Padre. Que no es solo conformarnos con estar en el redil y decir ya soy salvo, gracias a Dios, sino que tenemos una misión. Sino que cada día nuestro Señor y Salvador está esperando que oigamos su voz y que lo sigamos. El alimento está fuera. El alimento está siguiendo al pastor de pastores. El alimento está cuando nosotros ponemos en práctica su palabra. Escuchar su palabra no es alimentarnos, sino más bien es cuando la ponemos por obra. En esa oportunidad que Jesús estaba dialogando con la mujer samaritana, dice que al llegar sus discípulos le dijeron, Señor, hemos conseguido comida. Y Jesús le dijo, ya he comido, ya me he alimentado, porque el hacer la voluntad de mi Padre es mi alimento. Hacer la voluntad de Dios. No solo conocerla, estudiarla, escudriñarla, sino hacerla es el alimento que nuestra vida espiritual necesita. Por eso en este tiempo, Dios nos ayude, hermano, hermana, a meditar en nuestros corazones, a meditar la palabra de Dios, a escudriñarla, no solo leerla por arriba, sino profundizar en ella y decirle, Señor, cuánto necesito aprender de ti. Cuánto necesito, Señor, que tú seas sacando, tú seas derribando esos argumentos, esa altivez que hemos formado
en nuestro corazón de creer que solo es suficiente congregar, reunirse y escuchar un mensaje. Eso es solamente el principio, pero debemos profundizar y creer lo que dice Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Saldrá. Hermano y hermana, la gran comisión sigue vigente. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Él mismo fue el ejemplo de la manera correcta y bíblica de hacer discípulos cuando a cada uno de sus 12 apóstoles, allí donde los encontró a Pedro pescando, a Mateo lo encontró en el banco de los publicanos trabajando, pero allí donde los encontró él le dijo: venid y seguidme. El buen pastor invitando a las ovejas: vengan y síganme, y van a hallar alimento, pero alimento verdadero, espiritual. Van a ver una vida de práctica. Me van a ver, aleluya, guiarlos a delicados pastos y junto a aguas de reposo van a beber. Él fue el ejemplo perfecto del buen pastor. Incluso él dice: yo soy el buen pastor. Porque él supo y pastoreó de la manera correcta. Quizá más fácil hubiera sido quedarse en el redil y decirle a las ovejas: vayan ustedes solas, vayan a evangelizar, vayan a predicar a los hospitales, a las clínicas, a las cárceles. Yo me voy a quedar acá en el redil a esperar, a ver qué pueden, cuántas vuelven, cuántas regresan. El pastor siempre, en los tiempos bíblicos, en la antigüedad, siempre iba delante de las ovejas, siendo ejemplo, siendo guía. No se quedaba atrás, no se quedaba encerrado en un lugar a decirle: vengan los días viernes y domingo al redil que yo las voy a alimentar. Salía junto a ellas. Y si venía un lobo, un león, al primero que iban a ver era al pastor. Las ovejas estaban seguras, porque el pastor estaba delante. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en este tiempo, hermano y hermana. Que Dios nos ayude a entender su palabra y sobre todas las cosas que nos dé la capacidad para ser hacedores de la misma. No basta solo con oírla, sino poner por obra lo que oímos de su boca. Recordemos que el alimento no está en el redil. En el redil las ovejas pisaban el poco pasto, si había lo pisan, las ovejas lo pisan y el pasto no vuelve a crecer más. Yo lo he visto con mis propios ojos en los campos acá en Zárate. A donde están las ovejas, hermano, el pasto no crece más. Se quema, se seca y no vuelve a crecer. Por eso el que tiene ovejas sabe que las tiene que sacar al campo, a pastear, le dicen. Es imposible que en el redil haya alimento. Tiene que sacarlas. El alimento está cuando nos movemos. Nuestra vida espiritual debe ser el movimiento. Las aguas, dice,
que salen para la sanidad de las naciones comenzaban a fluir, a moverse. Cuando las aguas se estancan, no hay vida. Cuando las ovejas se encierran en el redil, pueden tener por un tiempo seguridad, pueden por un tiempo sentirse protegidas, pero cuando se quedan en el redil quietas sin hacer nada, se están muriendo. Comienzan a tener hambre, comienza a haber sed y se mueren. No hay otra manera de alimentarlas. El pastor tiene que hacer su trabajo y es salir y guiarlas hacia los campos. Nosotros tenemos al buen pastor, que Él nos dé la capacidad, la inteligencia espiritual para comenzar a alimentar nuestra vida, pero alimentarla de verdad. Alimentar nuestra vida espiritual cada día, cada mañana. No solo esperar estar en el redil, alimentarla en nuestro hogar, escudriñar las escrituras, leerlas, analizarlas, profundizar y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Dónde quieres que vaya en este día? Porque hay vidas que se están muriendo. Hay vidas que se están secando. Hay ministerios que se apagan dentro del redil. Dentro del redil solo las ovejas las ponían en la noche para descansar y dormir. No cumplían, no hacían ninguna función. Solo descansaban y dormían. Estaban apagadas. Pero el Señor, hermano y hermana, nos ha llamado con un propósito. Muchas veces solo predicamos el Evangelio a medias. Solo predicamos que Dios quiere sanar tu vida, sacarte de los vicios, de la droga, del alcohol, mejorar quizás tu matrimonio, tu familia. Lo predicamos así a medias, pero no predicamos del compromiso, de decirle que si Dios nos llamó, nos rescató de la vana manera de vivir, es con un propósito, es para que seamos ahora obreros de Él, para que estemos a su disposición, para que estemos atentos a oír su voz y a seguirle. Dios nos quiere, hermano y hermana, activos, no durmiéndose en un redil hasta que Él venga a buscarnos. Hay una parábola hermosa que dice de aquel hombre que salió a las plazas a buscar obreros y dice que halló a unos y arregló con ellos por tanto dinero, y luego al mediodía dice que salió de nuevo y halló a otro en la plaza. Se ve que en la plaza era un lugar donde se reunían gente. Acá incluso en la ciudad de Zárate hubo un tiempo que en la avenida Lavalle y Mitre se paraban personas ahí a la mañana, llamados changarines, se ponían en una esquina y muchas veces alguien que tenía algún trabajo, una obra para hacer, pasaba por ese lugar y sabías que lo iba a encontrar ahí y los levantaba y los llevaba a hacer el trabajo. Se ve que en ese tiempo también en las plazas se reunía gente que estaba desocupada, no para hacer protestas, sino para conseguir trabajo. Y dice que fue al mediodía y halló a otro grupo y les dijo: vení a trabajar conmigo a la viña, le voy a pagar tanto. Luego dice que a la tarde salió de nuevo, ya casi al caer el sol, y halló otro grupo y le dijo: ¿por qué estuvieron acá todo el día?
Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado, Señor. Y él le dijo, vení conmigo a trabajar a mi viña y se le dará el pago que le corresponde. Lo interesante de esto, hermano y hermana, es ver que el Señor no quiere ver a nadie desocupado. Nos quiere a todo activo trabajando en la obra. Como dice el apóstol Pablo, nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, miembros los unos de los otros. En nuestro cuerpo físico, si nosotros una mano no nos funciona, no podemos decir que el cuerpo está sano, o no nos quedamos conforme y decir, bueno, no me funciona una mano, estoy bien. Cuando algo no funciona en nuestro cuerpo, comprendemos por naturaleza que necesitamos ir al médico, que hay algo que no está bien. De la misma manera en la obra del Señor. Cada uno dice, Dios nos ha concedido un don, un talento para funcionar en su obra, en su cuerpo. Dice que nadie le puede decir al otro, a ti no te necesito. Como una oreja no le puede decir a la mano, no te necesito. El cuerpo tiene que funcionar de una manera coordinada y perfecta. Que Dios nos ayude, hermano, hermana, en este tiempo. Siga ministrando nuestras vidas con esta palabra y que en esta noche nos hagamos esta pregunta y esta reflexión. ¿Nos estamos alimentando verdaderamente? ¿Estamos recibiendo el alimento espiritual? ¿Es la forma correcta la cual hemos entendido de alimentarnos? Recuerde que el alimento no está en el redil, está en el campo. Debemos salir a hacer la obra del Señor. Debemos poner por obra su palabra. Cuando la oímos, aleluya, no se trata de lindos mensajes, sermones, sino se trata de lo poco que comprendamos, decirle, Señor, dame la fuerza y la capacidad para cumplir con esta palabra que he recibido. Que el Señor, hermano, hermana, en este tiempo nos ayude, sea confortando nuestras vidas, y vamos a estar confiando en esta noche que Él es nuestro buen pastor. Vamos a estar confiando, hermano y hermana, que en Él vamos a hallar el descanso y el reposo para nuestras almas. Vamos a estar creyendo en este tiempo que su vara y su cayado nos van a infundir aliento. Quizás sería más fácil para nosotros estar en el redil y sentirnos seguros. Pero créame, si oímos su voz y le seguimos, aún en este campo, en el campo que es el mundo, que es este sistema, Dios nos va a guardar y nos va a preservar de todo mal. Por eso Jesús, en su oración sacerdotal, le dijo al Padre, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino más bien que los guardes de todo mal. Recordemos, hermano, hermana, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, pero debemos primeramente aprender a oír su voz, a discernir. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen. A otros no van a seguir, dice. A extraños no seguirán, porque han aprendido a oír la voz de su Señor.
Estamos en tiempos postreros, peligrosos, donde la misma Biblia nos declara que muchos van a apostatar de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No todo lugar que se hable de doctrina significa que es la verdadera iglesia del Señor. No toda institución. Tenemos que tener cuidado, hermano. Más que nunca pedirle al Señor discernimiento. Más que nunca decirle, Señor, tú eres mi buen pastor, guíame hacia tu voluntad y propósito. Sé que necesito oír tu voz, Señor. Si no oigo tu voz, no me voy a mover. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios nos ayude, hermano y hermana. Es un tiempo especial que Dios nos ha concedido en esta noche para que meditemos en su palabra y nos quedemos con este pensamiento. En el redil no hay alimento. El alimento está afuera. En el redil no hay crecimiento. El crecimiento está afuera. Muchos tienen crecimiento teológico, pero no tienen práctica, experiencia. No han salido al campo, no han seguido con el Maestro, aunque nos toque pasar por valles de sombra y de muerte muchas veces. Muchas veces vamos a tener momentos duros, difíciles, cosas que no vamos a tener el control ni poder comprender, pero nuestra confianza está en el buen pastor. Si Él nos ha llevado y nos guía por esa senda, tenemos la seguridad que estamos refugiados y protegidos bajo sus manos de poder. Que el Señor nos ayude en este tiempo y nos conceda de su gracia y fortaleza para poder comprender su palabra, que su Espíritu Santo sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Porque dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, más para los que se pierden es locura. Alabado sea Cristo en esta noche. No sé cómo está tu vida, tu corazón, tu situación delante del Señor, pero sé que en esta noche Cristo, aleluya, tiene sus manos extendidas para salvarte, para rescatarte, para darte nuevas fuerzas. Sé que Él, aleluya, te está buscando. Dice que cuando una oveja faltó en el redil, el pastor salió desesperado. Salió corriendo, aleluya, dejó las 99 que tenía allí adentro, porque las 99 estaban en un refugio. Pero había una que estaba en la noche, en la oscuridad, desorientada, herida, sin saber cómo volver al redil, porque le faltaba su guía, le faltaba su pastor, su protección, su refugio. Si en este tiempo, aleluya, te encuentras en la condición que te falta el buen pastor, aquel que sabe cómo alimentar tu alma, aquel que ha sabido llevarte cuando estabas en momento de angustia, de dolor, de dificultad, cuando te estabas muriendo de hambre, de sed, Él sabía conducirte, Él sabía cómo alimentarte, aleluya, y Él lo sabe en esta noche. Es tiempo de volverte a Cristo. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque quizá me estoy perdiendo dentro del redil. No me estoy alimentando de la manera correcta. Me he quedado acá en el confort,
en mi zona de confort, de seguridad. Tengo miedo de moverme, Señor. Pero en esta noche te pido la fortaleza y la guía de tu Espíritu Santo. Si es necesario moverme, pero oyendo tu voz, mi Dios. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo, aleluya. Alabado sea nuestro Dios en esta noche. Vamos a estar orando, hermano y hermana, y Dios sea ministrando nuestras vidas conforme a su voluntad y propósito. Padre Celestial, soberano y poderoso Dios, en esta noche te damos gracias por tu amor y misericordia. Te agradecemos por esta oportunidad, mi Dios, de compartir tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Tu palabra, Señor, que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y llega a lo más profundo, Dios mío. Hasta las coyunturas, los tuétanos son tocados por tu divina palabra. Y no hay nada, ni nadie que quede oculto delante de ella, Señor. Te ruego que en esta hora tus manos de poder obren conforme a tu voluntad y propósito. Que extienda tu diestra de misericordia sobre hospitales, clínicas, psiquiátricos, asilos, cárceles, penales. Allí donde hay vidas necesitadas, Señor. Allí donde hay hombres, mujeres, niños, Padre, desahuciados por la ciencia, desahuciado por el conocimiento médico humano, de la medicina moderna, Dios mío. Tú tienes el poder para sanar toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque dice tu palabra, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Te ruego por mi hermano, hermana, joven, que está pasando por momentos de luchas, de pruebas, debilidades, Señor. Aquel que está sintiendo morirse, Dios mío, de hambre, de sed, que el mundo no puede saciar eso que hay en su corazón, en su mente, pero que solo tu poder y tu gloria, Dios mío, puede satisfacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos honra, gloria y poder en esta noche especial. Y en tus manos, Dios mío, encomendamos nuestras vidas. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Espíritu Santo, Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a todos aquellos que han estado compartiendo este vivo. Gracias a los que lo van a compartir también, porque va a seguir grabado este vivo, así que agradecido a nuestro Dios. Un abrazo, que la paz del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Amén.